Veo, mi hijo. Y espero que ahora sí la cámara me siga, porque luego me voy para allá y la cámara se queda como en vacío. Me gustaría escuchar de alguno de ustedes qué le ha estado mostrando el Señor en este tiempo que estamos estudiando, no solo el curso de escatología, sino lo que el Señor le está revelando a Juan a través de cada una de las iglesias en la Asia antigua. Ya vimos lo que el Señor hablaba a la iglesia de Éfeso. Ya vimos lo que el Señor hablaba a la iglesia de Pérgamo. Ya vimos lo que el Señor hablaba a la iglesia de Esmirna. Y si bien es cierto, esos mensajes dirigidos al pastor de cada una de las congregaciones, hasta el día de hoy, todo lo que nos está enseñando, todo lo que nos está instruyendo, es para que nos pongamos, amados, las pilas. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de lo que hemos estado hablando todo este tiempo? ¿Ha sido tan clara la clase, mis amados? No se amontonen. O una pregunta de perdida. Acuérdense que es estudio bíblico. Y que durante el estudio bíblico podemos preguntar, podemos comentar, podemos hacer dinámica el estudio. ¿Todo está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estábamos hablando acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Se acuerda? Y no terminamos porque precisamente surgió una polémica, surgió varios comentarios. Si usted lo puede ver en la página de Facebook, Centro Cristiano Trigo, Vino y Aceite. Estuvo muy ameno, estuvo muy padre. No la terminamos, el día de hoy la vamos a terminar. Pero quiero pedirle que esté muy atento, que esté dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Amén. Así que vámonos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a empezar a leer. Para los que el martes pasado no pudieron venir, lo que empezábamos a compartir acerca de la iglesia de Tiatira, que como todas, repita conmigo, todas, pero dígalo machín, todas las iglesias tenían sus broncas. Así que el día de hoy la iglesia de ahora no es la excepción. ¿Se da cuenta? Ya había quien se había desviado, ya había quien metía doctrinas raras, ya había en las iglesias quien era rebelde, ya había en las iglesias a quien le costaba trabajo sujetarse. Denle un codazo que está a su lado y dígale: no están hablando de ti, porque están hablando de la iglesia de Tiatira, no de Centro Cristiano Trigo, Vino y Aceite. Yo le doy gracias a Dios porque soy un pastor bien bendecido, puras ovejas dóciles, puras ovejas obedientes, puras ovejas sujetas, puras ovejas, no hombre, o sea, donde quiera que voy las presumo. ¿Verdad que sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, versículo 18. Y empezábamos hablando de juicio. ¿Se acuerda cuando decíamos el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego? Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me mostraba en este caso específico que la llama de fuego es que estaban siendo juzgados, estaban siendo observados. Y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras. Y esta iglesia pareciera que era la iglesia idónea, hermanos. Era la iglesia correcta, porque era una iglesia basada en obras, en amor, fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras eran más que las primeras. Pero dice el Señor: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Hermanos, en medio de todo este juicio, a la iglesia que mejor iba de todas las iglesias que hemos observado, esta iglesia pareciera que era la que iba mejor, y empieza a declarar el Señor un juicio bien tremendo. Estamos antes, hijo, regrésate una. Y entonces me surge una pregunta, hermanos. En medio de todo esto, ¿dónde estaba el pastor? ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba el pastor? ¿Dónde estaba la autoridad que marcaba dirección, que exhortaba, que corregía, que disciplinaba? ¿Dónde estaba el pastor? No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: ¿cómo es posible que en medio de ustedes haya tanto chisme? ¿Cómo es posible que en medio de ustedes haya un joven que está teniendo fornicación con la esposa de su papá? Y los reprende y los corrige. Y la cuestión es: ¿y dónde estaba el pastor de la iglesia de Corinto? ¿Dónde estaba? ¿Y esto a mí, mi hermano, mi hermana, esto a mí me pone a temblar? Porque yo no quiero que cuando estemos delante de la presencia de Dios y el Señor me saque la lista: en la iglesia había chisme, en la iglesia había rebeldía, en la iglesia había falta de sujeción, en la iglesia había pecado sexual. ¿Y tú qué hiciste, pastor? Ahora me explico. Y a veces nos toca ser los malos del cuento, a veces nos toca ser los gachos. ¿Qué pastor tan insensible hay en esta iglesia? Pero prefiero corregirte, prefiero dirigirte, prefiero exhortarte, porque aunque usted no lo crea, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de su alma. Si usted, el Espíritu Santo, lo trajo a este lugar para ser pastoreado, para ser alimentado de esta grey, el Señor nos va a pedir cuentas a mi esposa y a mí de su vida. ¿Esto me brinco? Estaban haciendo de la iglesia un desgarriate. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Estaban haciendo de la iglesia de Jesucristo lo que querían. Sería bueno recordarle a la iglesia de Teatira, en medio de todo este rollo: oye, el sacrificio de Jesús en la cruz no tenía más de 100 años cuando ya estaba pasando esto. Y más adelante lo vamos a ver. Cuando dice la Biblia: vituperaron la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, dice: por causa de vosotros, el nombre de Jesucristo es vituperado en medio de los gentiles. Por causa de vosotros pisoteamos la sangre de Cristo cuando no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz. La gente se desenfoca muy fácil, hermanos. ¿Qué es lo que te mantiene objetivo? ¿Qué es lo que te mantiene enfocado hacia la meta? Aún en medio del crecimiento. ¿Se acuerdan de la espiral que les hablaba el domingo? Que la vida cristiana, el avance de la vida cristiana no es recto, sino es así. Y me decía un hermano cuando terminamos el culto de la mañana: pastor, le entendí perfectamente, pero yo creo que en la medida en que uno va avanzando, el espiral va creciendo, porque es más difícil. Las subidas cada vez son más obstáculos, cada vez es más complicado avanzar en el reino de Dios. Y le decía yo: sí, es cierto, tienes razón. ¿Dónde están los líderes de estas iglesias? ¿Dónde están los líderes de estas congregaciones que se están viendo a esa mujer que se dice profetiza y está enseñando a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos? ¿Que no había una autoridad en esa iglesia que le dijera: basta, mujer, que el Señor te reprenda? No había una autoridad. Y ese ha sido el problema de muchas iglesias, que se adolece de una autoridad conforme
a la justicia de Dios, al corazón de Dios. Que sepa corregir en amor, dice la Biblia, pero también que sepa corregir con sabiduría, con prudencia. Yo quiero decirles que no cualquiera tiene el don de la exhortación. Hay gente que todo lo quiere exhortar, pero si no tienes el don de la exhortación, en lugar de que la gente reciba la corrección y decir, ay, la hermana me dio una buena regañada, pero quedé bien exhortado. No, hay gente que hasta cuando no exhortamos de la manera correcta, sin la unción del Espíritu Santo para desarrollar el don de la exhortación, la gente queda lastimada, la gente queda dañada, ya está pensando en irse de la iglesia. No cualquiera tiene el don de la exhortación, pero es necesaria la exhortación. ¿Se da cuenta? Cuando estoy leyendo esto, cuando estoy reflexionando en esto, digo, Señor, qué tremenda bronca se nos viene a los pastores. Digo, por si usted ha pensado o ha querido ser pastor. Hay gente que me ha dicho, es que yo quiero ser pastor porque veo cómo le acercan el agua, y porque veo cómo le cargan la maleta, y porque veo cómo luego llega y le acomodan el carro, y yo creo que yo también. Sí. Si supiera en la bronca en la que se mete. Allá, comentario. Yo no quiero ser pastor. No, bueno, también hay otra de las cosas, es que también, como decía en una publicación que puso, para ser exhortado, vas a ser exhortado, pero también tienes que recibir la exhortación. El que no recibe la exhortación con madurez, inmediatamente se pone a la defensiva y dice, aunque lo esté corrigiendo o lo esté exhortando bien, pero si esa persona no tiene la madurez de recibir la exhortación, aunque ya sea líder, lo que sea, de todas maneras va a agarrar y va a decir, me voy de la iglesia. Así es. Gracias por el comentario. Pero vuelvo a recapitular. ¿Se acuerda que el primer círculo de la espiral era mi relación con Dios? Era mi identidad como hijo de Dios. En ese primer espiral es cuando yo soy sanado de todos los problemas emocionales y espirituales que yo traía antes de venir a Cristo. ¿Está conmigo? Y entonces, aquí viene lo que tú dices. Si tú no eres sanado, si tu corazón no ha recibido la restauración, que solo viene de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el paracleto, el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú no permites que el Espíritu Santo haga la obra en ti, y estás dañado, y quieres exhortar a otro dañado, pues lo vas a dañar más. Y al exhortado dañado que estás exhortando, por cuanto está dañado, te la va a revirar y se va a justificar y te va a reclamar y hasta te va a ofender, y entonces ya no nomás es uno lastimado, son dos lastimados. El don de la exhortación no cualquiera lo tiene. Normalmente los que tienen el don de la exhortación ha sido gente que ha pasado por todo un proceso de sanidad y que entiende el proceso que también la persona está pasando, y que para poder exhortar tienes que tener la dirección del Espíritu Santo, porque si exhortas en tu propia prudencia, vamos a cometer un error más. Y por eso pasan tantas cosas en las iglesias. Platicando con la gente de discipulado, tengo un grupo precioso de discipulado los domingos, y estamos teniendo una dinámica muy padre con todos mis hermanos que están tomando discipulado, y tengo mucha gente que viene dañada. Hay gente que está muy lastimada de las iglesias de donde vienen, y dices, ¿cómo puede ser? Por eso les decía, ¿qué cuentas le vamos a dar nosotros como pastores cuando estamos delante de Dios?
Cuando exhortamos según nuestro propio criterio. Cuando corregimos según lo que nosotros consideramos que debe de ser. Y no conforme a la justicia que ahorita vamos a ver. Conforme a la justicia de Dios. Así que si alguien se solicita pastor, si alguien quiere el empleo de pastor, con todo gusto le transfiero el cargo. Porque ya tenemos que ejercer nosotros otro ministerio. Y no lo podemos ejercer. El ministerio por el cual mi esposa y yo fuimos ungidos hace ya más de 3 años. No podemos ejercer ese ministerio porque todavía no hay alguien que diga, y no porque cumpla nuestras expectativas, no. Un cuerpo de liderazgo que se afirme, que se levante con la madurez, con la unidad, con el criterio suficiente de decir, aunque no estén los apóstoles, pero la iglesia sigue avanzando y la iglesia se sigue afirmando y no sigue causando problemas. ¿Se da cuenta? Cuando a veces somos los mismos líderes los que estamos ocasionando las broncas. Aquí digo, ¿dónde están los líderes? Una mujer enseñando a los siervos a hacer cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y luego viene la corrección y viene el castigo. Dice, he aquí yo la arrojo en cama, versículo 22, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, el Señor directamente diciéndole a gente de la iglesia. ¿Y por qué se lo tenía que decir directamente a la iglesia? Vuelvo al punto, porque los pastores no estaban haciendo nada. A lo mejor estaban viendo el partido de la América. A lo mejor estaban viendo la mañanera. O sea, que andaban en todo menos en misa los pastores, los líderes. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Si nos quedamos aquí, ¿verdad? Hace 8 días. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Y el corazón, perdón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Esa es la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que les preguntaba qué entendemos por justicia? ¿Sí? ¿Lo hice aquí o en la clase de discipulado? ¿O en la iglesia de Acapulco? ¿A dónde fue? Es que de repente ya no me acuerdo dónde fue donde comentamos este tipo de cosas. ¿Se acuerdan que preguntamos? O no sé si lo hice aquí, pero recuérdenme. Aquí preguntamos qué era la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué me dijeron? Era darle a cada quien lo que se merece. Dice el Señor, y daré a cada uno según sus obras. Esto nos lleva a la reflexión, porque en una ocasión una persona me dice, pastor, ¿por qué hay gente allá afuera que le va mejor? No tiene temor de Dios, ni siquiera cree en Dios, y véalo, 3 carros, y véalo, una casa en herradura. Y yo que amo a Dios, que le he rendido mi vida a Dios, vivo en un jacalito ahí al lado de Río Hondo, pastor. Eso no es justo. Es que hay gente que me ha preguntado cosas así. Y no se supone que los hijos de Dios, y no se supone. A ver, hermano, espérese. Dice la Biblia que aunque pareciera que a los impíos les va mejor, la justicia de Dios está sobre de ellos. Y que tal vez en este mundo les va a ir de mucha fibra, pero cuando les toque rendir cuentas a ellos, van a ser juzgados según sus obras. ¿Se acuerda lo que le pasó al rico y a Lázaro de Lucas capítulo 16? ¿Se da cuenta? Y de Dios nadie se burla. Hermanos míos, dice Gálatas, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, y lo mismo que sembremos, eso también cosecharemos. Eso es lo que la Biblia le llama la ley de la siembra y la cosecha. Platicando con una persona me decía, qué padre ha de ser apóstol, porque el apostolado es, ay no,
¿Sabes cómo dice la Biblia que eran los apóstoles de la iglesia primitiva? Te paso la lista. Vituperados, perseguidos, eran la escoria de la sociedad. Eso eran los apóstoles de la iglesia primitiva. Los de ahora andan hasta con guaruras, ¿no? Los apóstoles de ahora, no hombre, te piden limosina y hotel de 5 estrellas. No, ya no son 5 estrellas, ¿no? Es Gran Turismo y 2 diamantes y es que va a venir cuando dice la Biblia que los apóstoles de la iglesia primitiva eran los perseguidos, los que nadie quería, los odiados, los perseguidos, la escoria de la sociedad. Decía un conferencista, cuando un apóstol llegaba a un pueblo, hablando de Antioquía, hablando de lo que recibieran eran pedradas, era persecución, tribulación, cárceles. Ahora llega un apóstol a un lugar y lo que dan son refrescos, y lo que dan son galletas y café y coffee break. ¿Se da cuenta? Está vacante el puesto de pastor, para si alguien me dice, yo le entro, pastor, va. Y daré a cada uno según vuestras obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que estamos aquí, los que somos salvos. Y vas a ser juzgado. Todo lo que hayas hecho, sea bueno, sea malo, vas a comparecer delante de la presencia de Dios, te guste o no, lo creas o no. Le decía yo a una persona, el día que tú te mueras, mira, para los ateos, si lo que tú dices es verdad, que después de la muerte ya no hay nada, pues ya no hay nada. Y según tú, pues ya no queda nada. Como que no tiene chiste, ¿no? Pero si realmente hay vida eterna, como dice la Biblia que la hay, y como algunos que hemos traspasado el lindero de la muerte sabemos que sí la hay, y que hay un alma que es eterna, y que hay un cielo y que hay un infierno, para el ateo gacha su calavera, si no se arrepiente y si no cree el evangelio, porque él espera condenación eterna. Pastor, pero era la persona más buena que usted se pueda imaginar, pero no cree. Y dice la Biblia que el que cree, ayúdenme, no, bueno, sí hay una parte que dice así, al que cree todo lo es posible, pero que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado por cuanto no ha creído. O sea que los ateos y todos los que no creen o creen otro rollo, porque hay mucha gente que sí cree, pero cree en Mahoma, pero cree en Buda, pero cree en Krishna, pero cree en Confucio, pero cree mira, si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino en carne, no eres salvo y te vas a ir al infierno, porque Buda no te vino a salvar, porque Krishna no te vino a salvar, porque Mahoma menos te vino a salvar. Decía una persona de la nueva era, es que todos eran iluminados y Cristo era uno de los iluminados. Hay muchos Cristos. Le digo a esta persona, mencióname un solo milagro que haya hecho Mahoma, un solo milagro. Mi Cristo sí los hizo y lo sigue haciendo. Ni Mahoma ni Buda, por muy iluminado que fuera y por muy con la meditación y con alfa, beta y gamma y tanto rollo que inventan los de la meditación trascendental, ni un solo milagro, ninguno. Para los que siguen a Confucio, un milagro que les haya hecho don Confucio, un milagro, porque no tenían al Espíritu de Dios en sus vidas. Es más, otra, que uno de ellos haya resucitado. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, ahí está el pobre compa, ¿no? Sus huesos ahí. Y en la tumba de Cristo, la tumba de Cristo está vacía.
porque Él resucitó. Y eso es lo que nosotros creemos. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Cristo vive. Él resucitó. Todos los demás están muertos, pero mi Cristo vive. Alguien tiene que gritar amén. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia de los que creen en otra cosa a los que creemos. Juan capítulo 14 versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Buda le dijo a sus seguidores: busquen la verdad. Yo no soy la verdad, búsquenla. Sí, hay verdades absolutas, y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no retienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ah, caray. ¿Cómo? ¿En una iglesia? ¿Aprendiendo las profundidades de Satanás? Cuando les he platicado lo que hemos visto en iglesias de los Estados Unidos, cristianas, celebrando el Halloween. Por favor, tú jálale. Gracias. Iglesias cristianas. Digo, si es que se les pudiera llamar cristianas, practicando la brujería. Usted me dirá: no, pastor, es que ¿cómo crees? De veras. Porque han permitido que Satanás se meta a las iglesias y empiezan a enseñar doctrina diabólica, camuflajeada. Hay un tipo que sale en la radio que anda diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Y esa doctrina es diabólica. Hay otra persona, me parece que es en República Dominicana, una mujer que se está autonombrando como el Cristo y dice: Cristo es una mujer. ¿Ustedes creen que es casualidad lo que está sucediendo ahora con las feministas y las feminazis? Con todo respeto, oramos por ellas y que Dios las bendiga, pero se está levantando una cultura de empoderar a la mujer al grado de divinizarla. Y se ponen a decir que el Espíritu Santo es una mujer. Y sale la mujer, otra mujer sale hablando diciendo: yo soy el Cristo. Hay una secta en un país de Oriente, creo que es Corea del Sur, donde sale una mujer que ella dice que también es Dios, es la mujer Dios, y que Dios es una mujer. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, enseñando doctrina ¿de qué? De demonios. Allá, mijo, por favor. A ver si puedes voltear la cámara. Buenas noches, hermanos. En la iglesia donde yo estaba antes, me acuerdo que una vez el pastor hizo un Halloween. Se colgaron calaveras en la entrada, brujas. Y hicimos una obra de teatro adentro de la iglesia. ¿Y nadie le dijo nada a ese pastor? Pues ella nos oía, y nosotros, como no conocíamos, hasta que estoy conociendo ahorita la Biblia realmente, por los estudios que estoy llevando aquí, que me están dando, estoy entendiendo realmente la palabra del Señor. Realmente estoy teniendo una relación con Dios y estoy entendiendo ya. Entonces se colgaron una calavera, una bruja, adentro todo de negro, se regalaban dulces. El pastor, me acuerdo que decía que era para atraer a la gente, que es válido, que a Dios le gustaba eso, que para atraer a la gente. Y yo hoy en día que ya estoy entendiendo todo esto, pues realmente pues no, eso a Dios no le agrada. Entonces es algo que también se está viviendo aquí. Yo pensé que era más sucedía en Estados Unidos. Allá, por favor.
De hecho, a quien usted se refiere es Cristo Lisbeth. Cristo Lisbeth. Ella era o es la viuda de un sujeto que se llamaba Jesús Medina, que él decía que era Jesucristo. Entonces ella, cuando él muere, toma ese papel de ser Cristo. Se tatuaban el número 666 en los brazos, que porque no era cierto. Que no era, es cierto lo que decía la Biblia, que estaba Cristo mal Lisbeth. interpretado. Es Cristo Lisbeth. Y si se da en México, en Monterrey, Jesús Adrián Romero dio esa enseñanza de que era Halloween cristiano. Él fue el que dio esa enseñanza, que dijo que no era malo, que simplemente era una cultura, porque su esposa lo empezó a promover en la iglesia. Dijo que era cultura americana, que no tenía nada de malo. Nada de malo. ¿Se han escuchado testimonios de brujas que precisamente el 31 de octubre, y lo hemos hablado y lo hemos enseñado, sacrificios humanos, y para ellos el máximo trofeo es sacrificar a pastores en ese día? Como para decir que no tiene de malo, sería es una inconsistencia de ignorancia tremenda. Amada iglesia, si ustedes ven que el pastor el que sea, incluyéndome, está enseñando algo contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, párenlo en seco. Párenlo en seco. Porque es doctrina diabólica. Ya desde la época, ya desde el inicio de la era común se había infiltrado la doctrina de Satanás. Ya la abrazaban. ¿Y saben cuál era el comentario? ¿Saben cuál era? No tiene nada de malo. Es para atraerlos. Brother, cuando está el Espíritu Santo, tú no necesitas andar metiendo cosas del mundo a la iglesia, porque es el Espíritu Santo que atrae a la gente. Que Dios nos ayude a caer en esa prostitución doctrinal. Tenemos que tener discernimiento, hermanos, entre lo santo y lo profano, entre lo que es correcto delante de Dios y lo que no. Eso se llama sentido común, eso se llama discernimiento. ¿Cómo voy a permitir? Oye, una calavera, ¿sabes qué representa una calavera con los huesos cruzados? Pirata. No. Es un piratón. No. Según los teólogos de la doctrina del ministerio de guerra espiritual, y dicho por un sacerdote satánico, un cráneo con los huesos cruzados representa altar a Satanás. Así que donde quiera que veas tus cráneos, calaveras y todo eso, eso es diabólico. Y como para meterlo a las iglesias, imagínate la contristadota que le estamos dando al Espíritu Santo. Y todavía nos ponemos a decir, no pasa nada. ¿Se da cuenta? Por eso en las iglesias hay muerte. Por eso, familia que permite ese anatema, el pentagrama, el ojo de Satán, el triángulo. Pastor, pero es que se lo vi hasta en la iglesia católica. Imagínate. Porque hay robo, porque hay destrucción, porque hay muerte, porque hay pecado sexual, porque hay alcoholismo, porque se están abriendo puertas espirituales. Y cuando llega Satanás, llega y trae muerte física y espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que estar tan atentos, hermanos. Y la situación va a incrementarse, la maldad se va a incrementar. El mundo está de cabeza. La respuesta para una sociedad que está destruida es la iglesia de Cristo, pero la iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo. Es que hay que atraerlos. Oye, en un evento de jóvenes, en una iglesia de un país muy lejano, pusieron música del mundo. No, pues los chavitos ya nada más les falta que metieran los pomos y las caguamas. Ya nada más falta que saquen cigarros cristianos. Y cuando le preguntan a este pastor de jóvenes, ¿por qué permites eso? Es que es para atraer a los jóvenes del mundo. Dice, ¿cómo es neta? ¿A ese grado está llegando la iglesia de Cristo? ¿A ese grado de corromperse y de prostituirse? Y Satanás riéndose de los cristianitos de ahora. Cuando Dios está levantando un ejército en esos últimos tiempos, un ejército en el poder del Espíritu Santo,
que le vamos a arrebatar esas preciosas almas a Satanás, que ya las tiene cautivas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Bailando YMCA? ¿O haciendo coreografías de Thriller? ¿Se acuerdan que les platiqué? Ah, porque también en la iglesia de Dan Romero hicieron la coreografía de Thriller. ¡Au! Perdón, es que yo bailaba todo eso. Ah, los Jehová Junior. Ay, se dice tanta cosa. Sí. Pasan con música Que Dios nos electrónica ayude. o algo así, no entiendo muy bien, pero es tipo tecno. Sí, música. ¿cómo le llaman a las discotecas cristianas? Tecnoteca o algo así, ¿no? Cristoteca. Cristoteca. Y es de alguien que dijo que era Jehová Junior, que éramos Jehová Junior. Mira, yo creo, hermanos, que hay una persona ungida de parte de Dios que llega a tener tal autoridad y tal nivel de unción que ya se siente como un diosecito, ¿no? Y todo lo que él dice es la neta, ¿no? Un tipo que se levanta y dice: en estos tiempos ya no hay apóstoles ni profetas. Lo que el día de hoy hay en las iglesias son brujos y hechiceros y adivinos. Neta, y es alguien que muchísima gente honra y respeta y hasta lo ven como un ídolo. Y se pone a decir eso. Se pone a decir que ya no hay apóstoles y que ya no hay profetas. Ah, y que la iglesia ya no debe diezmar. Le digo, pues qué chiste. Ya te fuiste a vivir a Estados Unidos y viviste de los diezmos de la iglesia durante más de 30 años y ahora ya te vienes a... Pues, si dices tú, y escúchame, pastor, si me estás oyendo, ay, no creo, pero bueno, que tú que estás enseñando que ya los diezmos no deben de hacer, pues entonces regrésale lo de que durante 30 años le estuviste pidiendo a la iglesia. ¿No? Le están enseñando unas cosas que dices, ¿es neta? A mí el Señor me ungió como apóstol. Yo no quería. Los líderes, la gente allegada, mi círculo cercano de líderes sabe el trabajo que me costó recibir la unción apostólica. Y fue algo que el Señor me habló de manera, y es más, lo voy a decir porque creo que no lo he dicho, o sí lo he dicho. De manera pública no lo he dicho. Una vez una profeta llega y me dice: ¿por qué rehusas? ¿Por qué rechazas el llamado apostólico? No, espérame, es que la palabra apóstol para mí es... Pues yo veo un apóstol como un verdadero apóstol, vituperado, perseguido y siendo escoria de la sociedad. Por eso yo decía, no, yo no quiero. Y me dice: vamos a ver las señales del apostolado. ¿Has levantado congregaciones? Sí, 4. ¿Tuviste un encuentro personal con Jesucristo? Sí, cuando estuve muerto. ¡Pum! ¿Has ministrado a pastores? Sí. ¿Estás haciendo esto? ¡Pum! Y todo, sí. Y me dice: eres apóstol. ¡No! 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 Y llegaban profetas. Llega un profeta de Santa Bárbara, California, y me dice: tienes un ministerio apostólico. Y yo, ¡ay! Un día me puse en ayuno. Dios y yo solamente. Señor, dime qué quieres. ¿Se acuerdan de la cita bíblica que estaba en las tazas? Primero de Reyes, capítulo 19. Y Jehová habló a Elías: levántate y unge al rey de Siria, unge a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor tuyo. 3 unciones. Le digo al Señor: ya entendí, Señor, ya entendí. ¿Para qué le doy vueltas? Ya entendí. Pero vas a mandar a un apóstol que me unja, porque yo no voy a andar. Hola, ¿se encuentra Guillermo Maldonado? Oiga, ¿me puede venir a ungir? Porque fíjese que tengo un llamado apostólico. Me explico. ¿No sería sano? ¿No sería prudente? Yo le dije al Señor: esta es bronca tuya y te la dejo a ti. ¿Me quieres ungir como apóstol? Pues manda a alguien que me unja. Yo no voy a decir nada. Pasaron unos meses. Invitamos a predicar al apóstol Juan Carlos, al argentino. Estaba predicando él aquí. Me llama y me pone al frente. Abre su Biblia y empieza a leer exactamente Primero de Reyes, capítulo 19.
y me dice: no me voy a ir a mi viaje misionero sin antes hacer contigo lo que el Espíritu me está ordenando que debo de hacer. Y yo me quedé, ¿qué? Cuando empezó a leer la cita bíblica, yo ya estaba bien quebrantado. El Señor me está ordenando que te unja como apóstol. ¿Tú crees que voy a rehuir a eso? ¿Tú crees que si alguien se levanta con cierta autoridad y dice: los apóstoles ya no existen, el último apóstol fue Pablo? ¿Tú crees que cuando yo lo escucho decir, digo: Señor, ¿qué le decimos, Señor? ¿Me explico? Cuando Dios levanta a mi mujer, a mi esposa, a la pastora, como profeta, y se pone a decir que las profetas de ahora ya no hay profetas, que son adivinos, dices: ¿es neta? ¿Que no tienen tantito temor de Dios, de lo que está haciendo el Espíritu Santo? Y como ya me siento autoridad en el ámbito cristiano, me pongo a decir una sarta de tarugadas. Una mujer se levanta y agarra un billete y dice: cállense, vamos a oír cómo hablan los billetes. Y dices tú: es neta. Y por eso la gente se burla de nosotros. Cada tarugada que publican, hermano, si lo que vas a publicar en las redes sociales no es para edificar, no lo publiques. Porque nosotros mismos nos estamos haciendo, o sea, un cristiano publica una publicación herética de otro cristiano y nos estamos haciendo pelotas entre nosotros, y la gente del mundo nomás se burla de nosotros. Mira a los cristianos. Como el pastor en África, ¿no? Que pone a los niños y camina encima de ellos, que porque es tan santo que no puede pisar el piso, y ahí va caminando por encima de los niños. Y alguien publica eso y lo sube a las redes sociales. Dices: por favor, cristiano, no nos hagamos tontos, nos estamos perjudicando nosotros mismos. Y salió un pastor en África: pásame tu teléfono, amiga. Dice: pastor, habla con Dios por teléfono. Y ahí está hablando en pleno culto. Señor, hola, Jehová de los ejércitos, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí con tus hijos, ¿cómo ves? Que les pida una lana. O sea, y la gente, perdóname que te lo diga, Oscar, la gente se lo traga todo. Es neta. Y está el pastor orando, hablando con Dios por celular. Yo creo que ha de tener una cobertura amplia que llegue hasta el cielo, ¿no? Y lo publican cristianos. Y la gente del mundo burlándose de los evangélicos. ¿Se da cuenta? Luego me lo pasas. Y también me pasas el teléfono del Espíritu Santo, ¿no? No se crea. ¿Se da cuenta a dónde estamos llegando, iglesia? Y la gente está cegada. Y la gente está cegada. Es lo que les decía hace ratito. Aquí es donde aplica el sentido común. Fácil. Fácil. ¡Hey, pastor! ¡Hey, pare su carro, pastor! Muéstrame en qué parte de la Biblia dice eso que usted está diciendo. Dígamelo. Ándale. Allá, por favor. A mí me pasó exactamente eso. Yo creo que una de las cosas que como cristiano debemos de hacer es conocer la palabra de Dios. Porque si nosotros la conocemos y la escudriñamos, nadie nos va a mover de ahí. Nosotros en una ocasión fuimos a una conferencia de un pastor que fue a la iglesia y comenzó a decir que el arrebatamiento no era, o sea, no había arrebatamiento. Entonces, pues yo levanté la mano y le dije: pastor, creo que estás equivocado. Y empecé a darle las citas bíblicas del por qué yo sí creía que sí existe un arrebatamiento. Y el pastor callado. Y empezó y no me sabía qué contestar, y le decía yo: a ver, esta cita, y no, y después me dijo: bueno, hermana, no voy a pelear contigo. Y le dije: no, pastor, ni yo con usted, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y se me quedó viendo y me dice: bueno, hermana, es que esta conferencia, y entonces ya entró ahí el pastor. Y cuando hubo un receso, me fui yo a la cocina y como 20 personas atrás de mí: hermana, ¿sí va a haber entonces arrebatamiento? ¿Sí existe o no existe? Entonces, pues yo creo que ahí entra un espíritu de confusión a la iglesia. Acuérdense de esto, efectivamente. Aquí durante el curso de escatología
hemos enseñado del arrebatamiento. Pero yo quiero darles un consejo. Acuérdense que son autoridades. Por muy mal que estén, son autoridades. Acuérdense a David qué postura adoptó delante de Saúl. Saúl, dice en la Biblia que ya hasta el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y hasta estaba siendo atormentado por un demonio. Pero había algo. Saúl había sido ungido de Jehová. Y varias veces David tuvo la posibilidad de hacerlo pedazos. Y lo que David decía es: líbreme Jehová de atentar contra la vida del ungido de Jehová. Acuérdense de esto, con mucho respeto. Pastor, lo que usted está enseñando no es correcto, porque la Biblia dice esto. Y si se pone punk y lo que usted ya cumplió, usted no se está involucrando, usted no se está dejando llevar por esa doctrina equivocada. ¿Sí? Acuérdense de eso, porque ante todo tenemos que guardar el respeto, la prudencia, y dice la Biblia que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Que Dios nos ayude a mantener ese sentido común y ese equilibrio, porque sí, hija, alguien les tiene que decir algo, y por eso ahorita lo estoy diciendo públicamente. No sé si me vea, ¿verdad? Pero de una vez te lo digo. O sea, a mí Dios me ungió como apóstol, y si tú dices que los apóstoles ya no existen, pues entonces te las vas a ver con Dios. ¿Me explico? Entonces sí, hermana, con mucho amor, con mucho respeto y siempre orando. Cuando yo me entero de una autoridad espiritual que está diciendo o haciendo algo incorrecto, lo primero que tengo que hacer es orar por él. Señor, haz que vuelva en sí, haz que reaccione, porque dice el Señor Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si lo hace, tanto el guía como el ciego al que se deja guiar. Y por eso la Biblia dice, hermanos, mi pueblo pereció. O sea, ¿cómo 20 personas van detrás de ti? ¿A poco sí va a haber arrebatamiento? O sea, eso es de discipulado. ¿Sí se da cuenta? Es que de veras, ese tipo de cosas sí te impactan. ¿Se acuerdan que les platiqué? Estoy predicando en una iglesia de Nogales, Sonora, una iglesia metodista. Y yo tenía la idea de que la iglesia metodista es mucho estudio, mucho metodología y todo ese rollo. Y era vísperas de Halloween y le tiré con todo a la doctrina diabólica del Halloween. Y termino de predicar y se levanta una mujer grande de la tercera edad y me dice: pastor, tengo más de 20 años en el evangelio y nunca me habían dicho que leer mi signo zodiacal era malo. Tienes 20 años en una iglesia y no sabía que leer. Tauro, hoy te levantarás e irás al baño. Sí, me adivinaron mi signo, porque siempre que me levanto voy al baño. O sea, y de una vez te lo digo, tú que vienes por primera vez, o usted que apenas está empezando a venir, también los signos zodiacales son diabólicos. Y todo, hay doctrina diabólica en medio de. Y por eso Satanás se mete como Juan por su casa, en una iglesia que ignora las maquinaciones de Satanás. Vamos a terminar, hermanos. Hoy casi no avancé hoy. Dice, versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto también? ¿Qué te ha dado el Señor? Reténlo, cuídalo, guárdalo, atesóralo. ¿Se acuerdan? Y empezábamos a hablar, ¿qué te ha dado el Señor? ¿La salvación? Pues atesórala. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Te acuerdas? Preguntábamos eso. Al que venciere, escuchen esto por favor, esto es: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos quieren esto? Es en serio. Hemos hablado que tenemos un llamado a las naciones, iglesia. Y no solo es que vayas a conocer otros países. Dice la Biblia, al que venciere, ya no es le daré una piedrecita,
Ya no es le daré como en las otras iglesias. Aquí es algo bien específico. Y dice, le daré autoridad. No es lo mismo poder que autoridad. Y para tener autoridad de parte de Dios, para vencer al enemigo, se requiere el poder del Espíritu Santo. Estoy preparando un estudio acerca de la diferencia del poder y la autoridad. Pero cuando Dios le da una autoridad a usted, y luego dice autoridad sobre las naciones, prepárate, iglesia, porque el Señor nos está llamando a eso. Pero solamente a los que perseveren. A los que no están en el primer espiral, fium, fium, y quejándose y lamentándose porque no hay avance, porque estoy estancado, porque yo quiero servir, porque yo quiero crecer, pero nomás no creces. ¿Cómo caramba te va a dar el Señor autoridad sobre las naciones cuando ni siquiera en tu iglesia, ni siquiera en tu familia puedes tener autoridad? ¿Se da cuenta? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Tenía mucho que platicar acerca de esto. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Primera de Pedro, vámonos rápidamente. Aguántame unos 5 minutitos más, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Espérame tantito, ya me hice bolas. Ayúdenme a buscar la cita bíblica es primera de Pedro. Me perdí ahorita. ¿Sí es 1:20? 1:19. Sí. Alguien que la pueda leer fuerte y claro, por favor. 19 y 20. Pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Segunda de Pedro, aquí está. A ver, ¿una de Pedro o segunda? Ok, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Gracias, hermana. A la cual hacéis bien en esto si estamos atentos. Tenemos amados, dígale que está a su lado, tienes que estar atento. Porque cuando más crees que hay oscuridad, y cuando hablamos de oscuridad hablamos de problemas, de dificultades, de broncas, de enfermedad, de escasez. Hay gente que dice, pastor, nomás no veo claro. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? O ustedes de los que desde que llegó a Cristo todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Bronca tras bronca, dificultad tras dificultad. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que desde que estoy cristiano me va peor. Pues gloria a Dios. ¿Quién te dijo que te iba a ir bien? Oye, a los cristianos de la iglesia primitiva les iba en feria. Los agarraba el emperador y los aventaba al circo romano para divertir a la masa. Así era la vida cristiana de la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? Y luego dice, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Viene
un tiempo de claridad sobre nuestras vidas. Cuando el lucero, cuando la estrella de la mañana resplandezca sobre nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Créalo. Esa es la esperanza que tenemos, una esperanza viva. Que el Señor Jesús va a alumbrar lo que para ti es oscuridad. Amén. Y el lucero de la mañana salga en vuestros, es que usted había dicho salga de vuestros corazones, no, salga en nuestros corazones. Usted tiene que creer esto. Cuando usted tiene claro entendimiento de lo que esto significa, nada ni nadie te hace retroceder, porque sabes que te espera la corona incorruptible. Y decíamos en la iglesia de Éfeso, y decíamos, y le daré la corona de la vida, y le daré una piedrecita. Aquí te está diciendo, es el Cordero, es el lucero de la mañana, es la estrella de la mañana, es Cristo Jesús. Vamos, dicho de otra forma, dice, les daré al Cristo de la gloria. ¿Cuántos quieren tener ese Cristo? Ese Cristo que cambia y transforma tu vida. No puedes dejar el alcohol, no puedes dejar de fumar, no puedes dejar las drogas. Jesús tiene el poder. Imagínate, resucitó de los muertos y venció a la muerte. ¿Qué hay imposible para mi Cristo? Nada imposible. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. Como yo también le he recibido, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, y termina como todas las iglesias. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué en cada una de las iglesias mencionas esto? O sea, como que queda claro, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está martes, jueves, domingo en la iglesia y está recibiendo palabra de Dios, está recibiendo doctrina de Dios, está recibiendo exhortación de parte de Dios, pero pareciera que no le queda nada, porque sigue teniendo los mismos hábitos, porque sigue haciendo lo mismo. Vino a la iglesia y sigue haciendo lo mismo que hacía afuera, y se habla palabra, y se exhorta con palabra, y se ministra con palabra, y la gente no cambia. La gente no cambia. Por eso el Señor dice y una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Yo tengo una pregunta. Perdón. Ahorita leyendo esta cita sobre el lucero, ¿qué interpretación? O en Isaías 14:12 habla de cuando Lucifer cayó. Y dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿Qué significado tendría lucero? Porque si hablas lucero de la mañana, bueno, si se habla como lucero de la mañana y se refiere a Cristo. Aquí tienes que entender. Qué bueno que hiciste esta pregunta, pero ya estamos fuera de tiempo. Lo que pasa es que hay mucha, de hecho hubo un tiempo que la iglesia evangélica decía que el lucero de la mañana era Satanás, pero dice hijo. Acuérdense, ahí está la clave, subráyale, hijo de la mañana. O sea, no es el lucero de la mañana, es el hijo, ¿sí? Acuérdate que Satanás es creación y es imitación. A veces es una copia chafa del reino de los cielos, y dice que el mismo Satanás se manifiesta como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Y está haciendo su chamba Satanás, infiltrándose en las iglesias, hablando, y la gente piensa o llega hasta estar convencida que es Dios el que le habla, y no es Dios. Hay un ejemplo muy claro de esto, y con esto voy a terminar. Una joven que pertenecía a esta iglesia. Es que Dios nos dijo que nos tenemos que casar. Y dices, a ver, espérame. Volteas a ver a su mamá llorando. No estoy de acuerdo. Apenas mi esposa acaba de hablar con el director de la escuela, del instituto donde ella estaba estudiando, allá en la frontera con México, con Estados Unidos. Acaba de hablar con el director, dice, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso.
Y ella nos dijo a nosotros que sus directivos estaban de acuerdo con esa boda. Por eso ya no dijimos nada. Pero aferrados y seguros que Dios les había confirmado que se tenían que casar. Espérame. Y yo se lo dije. Dios no te está hablando, mija. Volteaba a ver a su madre llorando, a su padre todo sacado de onda. Es que no. Este cuate llegó como un lobo rapaz nada más a sacarla. Una chavita que tenía un propósito precioso de parte de, un llamado de parte de Dios. Y este tipo llega, la seduce, le hace creer y pensar que era Dios el que le estaba hablando. Iglesia, tenemos que tener ese discernimiento, porque Satanás habla haciéndose pasar por Dios. Y hay prueba evidente, hay fruto cuando Dios es el que te está hablando. Y Dios pone todo en orden. Y Dios trae confirmación. Y Dios trae convicción al espíritu y al corazón. Dios no se contradice, mija. Oye, Dios les dijo que se casaran. Y se van al instituto y los corren porque se casaron violando las reglas del instituto. ¿Les habló Dios? Yo te pregunto, ¿tú crees su mamá toda destrozada diciendo no estoy de acuerdo con esta boda? Y les dijimos espérense 6 meses y ya querían en un mes casarse. Y es que Dios nos está ordenando que ya. Así hay gente que se deja seducir y se deja engañar pensando. Acuérdate de esto, iglesia, cuando Dios te habla, primero pone en orden todo el relajo que traes. Si no pones en orden todo el relajo que traes, Dios no te está hablando. Llega un tipejo y le dice a unas familias de la iglesia: ustedes ya están listos para servir, ustedes ya tienen ya se están y este tipo no sabía las broncas que todavía traían de inmadurez, broncas matrimoniales, broncas relacionales, broncas económicas. Pero este tipejo ya quería que ellos sirvieran. ¿Te das cuenta? Es que Dios habló. No, espera, tengamos discernimiento, porque cuando Dios habla, Él respalda. Cuando Él llama, Él provee. Amén. ¿Alguien más levantó la mano? Ya tenemos que despedirnos. ¿Ya es todo? ¿Sí quedó claro, hermanos? Sí quedó clara tu duda. Lucero de la mañana, mi Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es mi Cristo, el que alumbra en toda tiniebla, el que nos lleva de las tinieblas a su luz admirable, la luz del mundo, mi Cristo. No un líder de una secta ahí toda hedionda, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Es que como tienen a la gente engañada. El apóstol, por eso nos tiran tanto a los apóstoles, porque lo idolatraban como a Dios. Y ahí está todo ahí, pobre cuate que ya no la ve llegar. O sea, es lo malo de idolatrar al hombre. Dios se encarga de derribarnos a los idolitos, para que no ande idolatrando al pastor y para que no ande idolatrando al líder. Usted enfóquese sus ojos en Jesús. Amén. Cierre sus ojos.